Hola a todos, vamos a hablar de cómo integrar la fe y los negocios en esta noche, porque sabemos que la obra de sostén propio, pues tiene que ser sostén propio, ¿no? Y el concepto de sostén propio viene de la idea de que nosotros generamos las finanzas para poder sostenernos propiamente sin tener pues la ayuda o depender de otros, depender de donaciones, depender de diezmos, ni nada de eso, ¿no? Y que podemos generarlo solo. Viene del concepto de Pablo, que él hacía sus carpas, generaba plata con las carpas y con eso pues financiaba su ministerio y también las carpas mismos, también él tenía acceso a un público que él podía alcanzar con el evangelio porque por los clientes y por los socios con quien trabajaba. Entonces vamos a hablar de ese concepto de la integración de la fe y los negocios, porque siempre hay muchas preguntas, ¿no? Acerca de esto, porque no es tan fácil, porque pues los negocios tienen una mala reputación pues en el ámbito cristiano, en el ámbito adventista, muchas veces, porque los negocios uno piensa que pues es algo egoísta o es algo así como de la codicia, ¿no? Que todo esto nos corrompe, entonces mejor dejar toda la plata a un lado y que todos seamos pues pobres y podemos así estar despejado de todo eso, de todo lo malo y así podemos avanzar la obra de una manera más pura. Ahora, realmente esa idea no es una idea bíblica ni es una idea adventista, sino que es una idea católica. Muy interesante porque yo no sabía eso. Yo empecé a estudiar de dónde viene esa idea de que el dinero es malo, ¿verdad? Y pues empecé a entenderlo un poquito más a profundidad y me di cuenta pues que en el oscurantismo, en la Edad Media, la iglesia fuerte en ese entonces puso el concepto de que si uno es más pobre, entonces es más espiritual al mismo tiempo, ¿no? Entonces entre más pobre es uno, hasta los monjes, ¿no? Que tenían que tener su voto de pobreza para demostrar que ellos realmente son pobres y no son pobres, sino que son espirituales de verdad porque no tienen ninguna conexión, no están despojados, ¿cómo se llama? No están desconectados a ser dueño de algo o ser egoísta, ¿no? Entonces, de eso viene la idea. Entonces, entre más dinero tenía la gente, más mundano lo veían y por eso más bien les estaban como torciendo el brazo para que den toda la plata a la iglesia para construir esos templos gigantes que tienen en todo el mundo. Pero realmente fueron los innovadores, los reformadores, Martín Lutero, Calvino, todos ellos que se dieron cuenta que ese concepto realmente no era bíblico, sino que realmente era un concepto erróneo de la iglesia y que la Biblia realmente dice que los negocios y el dinero no es algo malo, sino que es algo bueno y más bien entre más tengamos, pues más bien podemos hacer en el mundo con ese dinero. Obviamente, ese concepto, ese cambio de concepto generó un cambio en toda la mentalidad cultural de esos países donde agarró fuerza la iglesia reformada, o sea, la iglesia protestante, que seguían a Martín Lutero y todos ellos, y se fortalecieron las economías de esos países. Si uno analiza todos los países a nivel mundial en ese momento, en Europa, por ejemplo, todos los países de Suiza, Alemania, Noruega, todos los países del norte
¿verdad? Dinamarca, Holanda, pues todos esos países del norte que todos son protestantes, todos esos países son mucho más exitosos en términos de economía que los países donde siguió el concepto teológico negativo de las finanzas, ¿no? Todos los países, España, Portugal, Italia, pues todos esos países, Rumania, todos tenían, hasta el día de hoy todavía tienen sus retos en comparación con los países protestantes. Igual en Latinoamérica y en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, pues el contexto son los protestantes que llegan a Norteamérica y fortalece toda la economía, y al sur, en Latinoamérica, la tendencia es que son mucho más católicos, ¿no? Entonces, muy interesante que la mentalidad acerca del dinero y acerca de éxito, pues afecta al éxito de una empresa, de un ministerio y de un país al final. Entonces, es muy importante que tengamos un concepto más balanceado del dinero. Ahora, el dinero en sí no es malo, la Biblia lo dice. El dinero es bueno y ayuda mucho, pero el amor al dinero, ¿qué? Pues el amor al dinero es la raíz de muchos males, ¿verdad? Entonces, lo más importante en ese concepto realmente es que uno no se aferra, no pone al corazón al dinero en sí. Entonces, yo tuve que aprender cuando tenía mis 19, 20 años, cuando salí de Suiza para ir a Honduras, para ayudar a José, que José, como él siempre habla mal de mí, ¿verdad? Que estoy viejo ya y no sé qué más, pero yo le estaba ahí apoyando, haciendo todo lo que pude para desarrollar el ministerio, pero lo que quiero decir es que en esa experiencia en Honduras, realmente Dios me ayudó y me abrió la mente en muchas cosas. Aprendí a vivir sin nada, ¿verdad? José, como él es tan amable, ni nos dio electricidad, ¿verdad? No teníamos luz, no teníamos agua caliente, no teníamos nada, pues. Y gracias a eso, el Señor, pues me bendijo en el sentido de que aprendiera a no necesitar nada para estar feliz, ¿verdad? En Suiza tenía todo, ¿verdad? Y, y entonces pues el Señor realmente me abrió la mente, me ayudó, y igual, ¿verdad? Tenía varias experiencias en ese tiempo. Yo me acuerdo uno de los puntos más importantes, ¿no? Que uno tiene que aprender a sacar su yo, su ego, ¿no? Ponerlo a un lado. Fue cuando tuvimos un viaje misionero que iba a venir en enero y nos decían, nosotros vamos a traer toda la gente, pero ustedes tienen que encargarse de recaudar todos los fondos para construir el dormitorio de la escuela misionera que íbamos a construir. Y entonces nosotros orando, empezamos a recaudar fondos, y yo estaba ahí empujando y llamando a gente y solicitando que un empresario allá en Tegucigalpa que nos diera unos bloques, que él tenía una bloquera, y todos decían, no, es que ahorita no puedo porque es que alguien me debe, y hasta que él me pague, entonces sí le puedo dar. Y el otro que tiene una empresa de construcción con bulldozer y todo, y que venga, pero nunca pudieron, ¿verdad? Entonces estábamos así como estancados, y yo no sabía qué hacer, y empezamos a orar, y era como una semana antes de que llegara ese viaje misionero, y yo estaba así como, ya no sabía qué hacer, y llamamos a todo el ministerio juntos y decidimos, ayunar. Vamos a ayunar y vamos a orar cada hora para que el Señor nos abre la puerta. Entonces empezamos todo el lunes, oramos y ayunamos. Todo el martes oramos y ayunamos. Y me acuerdo, el martes en la noche tuve una idea. Y la idea fue, Jesse, todavía tú tienes tu batería en tu casa. Y yo cuando era chiquito, era baterista. Yo había
más bien creado mi primera empresa era reparar motocicletas y las pintaba, las hacía más rápido y las vendía simplemente para poder comprar mi primer batería que valía más de $12,000. Entonces yo tenía esa batería muy, muy bonita, muy grande, con un montón de cosas, ¿verdad? Y esto, y yo practicaba mucho, pero entonces tenía esa idea. Ah, yo tengo todavía mi batería, pero yo no quería, pues, vender mi batería, ¿no? Porque era pues, mi amor antes de meterme a la obra misionera. Pero yo sentía el sentimiento muy fuerte. No, vaya y venda tu batería. Pero yo decía, pero ya es martes de la noche, el domingo viene en el viaje misionero, ya yo no voy a poder hacerlo. Entonces me dice, como que me convence al Señor, no, no importa, solo haz lo que te digo. Entonces yo medio renegando, yo decía, bueno, voy a la capital porque como ya no teníamos, José nunca tenía internet allá, entonces fui a la capital y llego allá a la casa, abro mi computadora y en la compu mi correo electrónico y había un correo en mi correo electrónico y era de mi mamá. Y el correo decía, tu batería. Y yo decía, ¿qué? Yo no había escrito ese correo todavía. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces mi mamá me había escrito, me dice, hola, mi amorcito, me escribe en el correo, me dice, fíjate que ahora que ya estás en la obra misionera, yo pensé que ya no ibas a necesitar tu batería, entonces yo la fui a vender, la vendí y puse todo el dinero en la cuenta de Honduras. Está bien. Y yo no podía creer que ella me había vendido mi batería, que era pues mi vida, ¿no? Gracias a Dios que el Señor me había ya tocado el corazón porque me hubiera enojado, pero demasiado, ¿no? Si me hubiera hecho eso sin que el Señor me tocara, pero gracias a Dios, pues el Señor abrió la puerta, tuvimos todo el dinero, ya pudimos comprar muchas cosas y el siguiente día viene y me llama el tipo de de la bloquera y me dice, fíjate que ya puse un camión, ya viene en camino para allá con todos los bloques para todo el edificio. Y yo, wow, y dije, increíble. Y después, el siguiente día me dice, el otro empresario dice, fíjate que me salió un trabajo justo después del proyecto de ustedes y voy a pasar allá el domingo y se lo voy a aplanar todo para que ustedes puedan construir. Entonces, el Señor como que fue pues abriendo todas las puertas y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué el Señor estaba esperando tanto para poder pues abrir esas bendiciones? Y yo me di cuenta, yo creo que fui yo, ¿no? Fue el ego mío que yo no estaba dispuesto a realmente rendir todo al Señor para que el Señor pudiera bendecir a la obra. Entonces, muchas veces, cuando estamos hablando de negocios, cuando estamos hablando de ministerios, pues el problema principal que tenemos realmente es el ego, porque al final, el punto principal que quiero mencionar, aquí lo escribí, dice, rendirse no es ser dueño de nada, sino que nada sea dueño de ti. O sea, el punto es que, que el Señor tal vez no quiere que nosotros rindamos todas las cosas, le entregamos todo, vendemos todo, la batería, el dinero, no sé qué. No, Él quiere que rindamos lo que es dueño de nosotros, o sea, lo que está en nuestro corazón, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Es el amor al dinero que es el problema. El dinero en sí no es el problema, pero si el dinero es tu problema, es mi problema, entonces, y la batería en el caso mío fue mi problema, ¿no? Entonces, él quiere bendecir más, pero no puede si nosotros
estamos mal en nuestro corazón, si tenemos nuestro corazón aferrado a algo. Entonces, quiero terminar con esa cita, con ese concepto del deseado de todas las gentes, página 215, que me encanta a mí y toca realmente el punto, ¿no? Dice, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo al yo, al ego, a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Entonces, no tiene límite lo que Dios puede hacer a través de una persona, a través de ti o a través de cualquiera, si nosotros dejamos al yo, al ego, a un lado. Y yo lo experimenté allá en Honduras, lo aprendí y nunca más lo olvidé, porque ahora que estoy mucho más metido a emprendimiento, a negocios, ¿verdad? Muy fácilmente uno se aferra al éxito, se aferra a tener plata, se aferra a poder hacer cosas, ¿no? Y uno ve a otras personas que hacen muchas cosas y uno dice, ah, yo quiero eso, yo quiero. Pero realmente no queremos que sea dueño nada de ti, ¿verdad? Nada sea dueño de ti. Entonces, yo los quiero invitar, aunque se metan al emprendimiento. Yo realmente, yo creo que el emprendimiento es algo muy, muy poderoso, porque el emprendimiento es como el vehículo más potente para poder avanzar la obra. Porque imagínense que si pudiéramos alcanzar a todos nuestros clientes, ajá, y todos los clientes nos generan más rendimiento, más profit, ¿no? Para poder seguir alcanzando a más personas, ¿no? Entonces, pudiéramos alcanzar a todo el mundo, ¿no? Y no estamos basados en donaciones, porque donaciones son más limitantes, ¿no? Aunque donaciones no son malas, ¿verdad? Y algunos ministerios necesitan ser apoyados con donaciones, ¿no? Si uno hace una labor benéfica, pues necesita donaciones y es importante tener esos tipos de ministerios, ¿no? Pero a grosso modo, la obra sostén propia debe ser sostén propia y por eso yo recomiendo que desarrollemos esos modelos de negocios para poder alcanzar a mucho más gente, ¿no? El mejor ejemplo de eso es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola en 130 años ellos alcanzaron, con la visión de ellos de tener una botella en cada mano, ellos alcanzaron a 96% de toda la población a nivel mundial en solamente 130 años. Nosotros, como iglesia, en 160, más de 160 años, nosotros todavía ni hemos alcanzado ni 1% de toda la población. ¿Por qué? Pues porque Coca-Cola tiene un modelo de negocio que cada botella que ellos venden, ellos generan más plata para poder reinvertir, para poder alcanzar a otra persona, a otra persona. Entonces, cuando yo estaba trabajando de misionero en Venezuela, en el Amazonas y en otros lados, pero no tenían luz, no tenían nada, pero ¿saben qué es lo que tienen allá? Es una botella de Coca-Cola. Y más bien, pues, tuve una experiencia con eso porque no lo voy a contar. Pero la verdad es que a mí me parece que ese modelo, ese vehículo, yo quiero recomendárselos, que los usemos, que los empecemos a desarrollar. Y ya tenemos varios, ¿no? El sanatorio, panaderías, tenemos muchos dentro del mundo de OSI, ¿no? Tenemos muchos diferentes tipos de modelos. Hasta una escuela es un modelo de negocio, ¿no? Porque también hay pagos y eso se genera, se sostiene y podemos desarrollar más. Entonces, yo los quiero dejar con esta idea de que realmente no hay límite de lo que Dios puede hacer a través de ti si nosotros dejamos al yo a un lado y vivamos una vida completamente consagrado a Dios.
Dios les bendiga y vamos a orar para terminar esta presentación. Amante Padre, Señor, quiero pedir una gran bendición sobre todos los que estamos escuchando, que estamos aprendiendo. Queremos integrar la obra de sostén propia, la obra de negocios con ministerios, no entendiendo que negocios realmente resuelven un problema a la gente que sirven y que en sí es algo bueno si se hace con buenas intenciones y se hace con buenos principios, los principios cristianos. Y queremos integrar esto en la obra para poder ser más sustentable y poder alcanzar mucho más gente, Señor. Queremos pedir que tú hagas ese milagro de ayudarnos a dejar al yo, dejar a nuestro ego a un lado para que tú puedas vivir adentro de nosotros, como dice la palabra. Te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén.